Es un gusto recibirlos nuevamente aquí en Visiones Compartidas. Les recuerdo que estamos en esta serie abordando el estatuto, el lugar, el sentido de las imágenes en la sociedad y en la cultura contemporánea. Esta serie es también el resultado del trabajo y del esfuerzo que se ha hecho en el PITSE, el Programa de Investigación en Comunicación Educativa que desarrolla el CETE. Y bueno, en este contexto tenemos la fortuna de contar el día de hoy con la participación del doctor Raimundo Mier. Bueno, en particular nos interesa pues, tener un diálogo con Raimundo para hablar de otros aspectos sobre la sociedad de la imagen y la cultura de las imágenes contemporánea que no hemos tenido oportunidad de abordar en otros momentos. Y se me ocurre, Raimundo, que una buena manera de empezar esta plática sería pensando un poco de la manera en que podríamos ver la mirada, de las implicaciones, de los sentidos, de lo que podríamos decir es efectivamente el acto de ver, los procesos del ver. Comúnmente se piensa, bueno, que el ver se agota en esta actividad perceptiva, fisiológica de captación de estímulos visuales para reconocer objetos, pero cabe introducir una pregunta, una incertidumbre, digamos, de si la mirada se agota en ese fenómeno perceptivo, en esa dinámica captativa nada más, o si hay otras cosas que están jugando, que están participando de este proceso. Sí, yo creo que vale la pena interrogar todas estas certezas con las que de repente trata de caracterizarse la mirada. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Roland Barthes, este extraordinario pensador francés, que es muy ilustrativa porque corresponde a un como dominio de lo cotidiano que a veces se nos escapa. Él narra en un libro, ¿no?, que es medio autobiográfico, que él iba bajando la escalera y se encuentra a la entrada de donde vive con el conserje. Uh-huh. Y le dice, qué hermosa la transparencia del aire, ¿no? Y el conserje lo mira así, pero con los ojos así casi desorbitados, ¿no? Y entonces, ante la sorpresa de este hombre, Roland Barthes, de repente cae en la cuenta de lo extraño de su propio comentario. Comienza a reflexionar sobre este régimen extraño del mirar, que dice, bueno, parecería una cosa extravagante, ¿no?, decir que primero se puede ver la transparencia del aire, ¿no? Claro. Y después se la puede calificar de hermosa a la transparencia del aire, es decir, ver la hermosura en esa transparencia del aire, ¿no? Bien, esta idea me parece que ya así, esa estampa, ya pone en escena, ¿no?, una serie de interrogantes. Pero además añade a Roland Barthes, ¿no?, algo que es también bien inquietante, que es, él atribuye después esta agudeza o esta capacidad de percibir la transparencia del aire a estos universos culturales, políticos, claro, etcétera, etcétera, tan diferenciados, que corresponden a dos modos de ver completamente distintos, ¿no? Y entonces aparece el tema de los modos de ver, ¿no?, y de estos objetos, ¿no?, que surgen de los modos de ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso plantea ya muchísimos, ¿no?, problemas, ¿no? Claro, para empezar un poco este reconocimiento de que la mirada no solamente captura los objetos, sino de que los moldea de alguna manera, los redefine, quizás hasta los ilumina de cierta manera.
Yo recuerdo un comentario que hacía pues un artista plástico colombiano, Nadine Ospina, que hablaba de que quizás las culturas tenían campos de luz. Un poco en comparación con esta idea de los lingüistas de los campos semánticos de las lenguas. Y entonces él, un poco replicándolo a los lingüistas, porque decía que no solamente es un asunto de lengua, sino que también habría como una especie de signicidad en la propia experiencia, el ver, en la mirada, etc. Y que también se dibujarían campos de luminosidad y campos de oscuridad, ¿no? Y que esos campos de luminosidad y oscuridad en algún sentido definen también la experiencia del propio ver, o la experiencia del ver define esos campos de luminosidad y oscuridad, ¿no? Claro. Sí, yo en esta idea de la luminosidad me parece que digamos, la gran revolución de la vanguardia, ¿no? Creo que comienza en el siglo XIX por una interrogación radical del tema de la luz, ¿no? En principio por el origen de la fotografía, es decir, la idea de escribir con luz, ¿no? La idea de fotografía, ¿no? ya era inquietante, ¿no? O sea, escribir con luz, dejar plasmada la luz, el trabajo sobre la luminosidad y todo esto, que habla ya de una especie de cambio muy, muy drástico en el universo de la relación entre la mirada y la luz, ¿no? Que cristaliza, me parece, en el siglo XIX, pero que venía ya, o sea, con Goethe, es decir, su reflexión sobre los colores, ¿no? En el siglo XVIII, esta interrogación sobre los colores, la luminosidad, etcétera, que yo creo que marca todo el mundo, la idea moderna del mirar, ¿no? Pero después, ¿te acuerdas de las impresionantes, maravillosas pinturas de Turner? Claro, ¿no? sí. Donde el tema en realidad es la luz. Claro. O sea, no es, en realidad lo que tú estás viendo no importa, ¿no? O sea, en realidad no son los paisajes, no son los cuerpos, no son los personajes, claro. Es la luz misma, el personaje de los cuadros de Turner, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una especie de aparición de la luz como uno de los grandes, digamos, elementos o vías de acceso a la comprensión del mirar y del sentido de la mirada. Ahora que mencionas la fotografía y a propósito de la entrada que hiciste con Roland Barthes, a mí me parece una pregunta, una inquietud. En algún sentido pareciera que la intervención técnica fotográfica reconstruye las formas históricas del ver, ¿no? Estamos ante otra forma de ver, sin duda, por este desarrollo tecnológico y su capacidad de dar cuenta de experiencias y de mundos humanos, digamos. Roland Barthes hacía un señalamiento muy interesante. Él decía que la fotografía implicaba un acontecimiento, decía, un acontecimiento antropológico. Asistíamos por primera vez, digamos, a una nueva experiencia del tiempo, pero especialmente es muy interesante porque más que ubicarlo en torno a la redescripción del espacio, él lo colocaba en torno al asunto de la experiencia temporal. Claro, la razón fundamental es por esta capacidad fotográfica de coagular el momento, de encriptarlo en algún sentido, ¿no? Claro. Con la evidencia de realismo que tiene, ¿no? Cuestión que no parece darse en el cine porque hay otras cosas en las que están ocurriendo. Claro. Pero en algún sentido creo que esto que señala Barthes es verdadero, pues. Sí hay un recolocamiento, hay una ruptura en la experiencia de la mirada, pero también en la experiencia cultural y social con la llegada de la fotografía. Sí. Sí, a mí ese texto de Barthes todavía me llena de interrogantes, ¿no? Me encanta, pero hay una cosa que es bien interesante. Ese texto está como enmarcado en un retorno de Barthes a una visión
filosófica, quizá fundamental, que es la fenomenología. Y ahí yo a la vez ahorita recordé cómo Merleau-Ponty, ¿no?, define un objeto, y él dice, el objeto es lo que desaparece, ¿no? No es algo dotado de una fisonomía, no es algo que tiene un color, una forma, etcétera, sino es algo que deviene presencia en el marco de el horizonte de percepción en relación con el cuerpo, la posición corporal, la altura de la mirada, etcétera. Todo eso hace que un objeto sea visible, ¿no? Y además es visible porque emerge de su invisibilidad misma y la acarrea consigo. Es decir, emerge de su propia invisibilidad, por decirlo así. Y esa idea me parece que también remite a lo de Barthes, es decir, el tema de la mirada es el tema del tiempo, es el devenir visible, ¿no? Claro. Sí. El aparecer en y desaparecer en esta especie de lógica en la cual un objeto se va, digamos, ocultando detrás o se va perdiendo del campo de la mirada, y de alguna manera ese perderse es lo que hace posible que reaparezca, etcétera. Y la fotografía, efectivamente, como tú dices, ¿no?, de repente detiene eso en un momento del proceso y hace que el proceso mismo sea objeto de comprensión, ¿no? O sea, se presente como una exigencia de darle sentido a ese proceso, a ese tiempo que en ese momento se detiene, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a ver una información y regresamos en este conjunto de cosas que ya se plantean aquí y que vamos a tratar de desatar o enudar más. No lo sé. Árbol de sangre, el hombre imagina, siente, piensa, florece y da frutos insólitos, imágenes y palabras. Se enlazan lo imaginado, lo sentido y lo pensado. Tocamos ideas, son cuerpos y son números. Bueno, seguimos en esta reflexión que que nos está provocando la magnífica presencia de Raimundo Mier. Bueno, hay dos o tres cosas en las que nos quedamos que me gustaría rescatar y invitarte a que las platiquemos, Raimundo. Este asunto de la temporalidad de la mirada que convoca la aparición y desaparición de los objetos, por ejemplo, que es una cuestión que ya replantea el sentido común, que supone un mundo de objetos establecidos, presentes, y nosotros con la capacidad o no de ir registrando eso que ya de hecho está ahí, ¿no? Esta idea de la temporalidad, esta muy interesante idea que nos has expuesto a partir de Merleau-Ponty, de cómo van emergiendo y desapareciendo los objetos, podríamos decir también en un sentido mucho más claro, más pragmático quizás, por las decisiones de la mirada de aquel que decide atenderlos, ¿no? Esta idea de, bueno, qué objetos del mundo, qué paisajes del mundo, qué escenarios del mundo elegimos ver, no solamente personalmente, sino históricamente. En algún sentido podríamos decir que las sociedades deciden qué cosas ver. Bueno, nosotros en la sociedad contemporánea, diríamos, los más media deciden qué cosas vemos en la sociedad contemporánea o cosas de ese tipo, pero en algún sentido hay una suerte de elección histórica sobre lo que se ve y lo que se deja de ver. Esa sería como una de sus dimensiones.
Pero hay otra dimensión que en particular a mí me gustaría que nos ayudaras a comprender un poco mejor. También vemos y dejamos de ver cosas sin decidirlo, porque hay como una zona de la oscuridad, de una suerte de extraña voluntad que nos hace detenernos en ciertos objetos o que permite que ciertas apariencias o figuraciones de los objetos entren en nuestra experiencia y otros desaparezcan, ¿no? Yo creo que es posible dar cuenta de esa otra dimensión en algún sentido. Sí, yo creo que eso es una de las partes como más enigmáticas, que podríamos hablar o utilizar una metáfora así como del relieve del mundo, ¿no? Cómo de repente, ¿no? Formas, etcétera, emergen de una especie de trasfondo y se diferencian de él, ¿no? Y adquieren una especie de identidad en esta especie de transfiguración incesante, ¿no? De desplazamiento incesante, en el cual en realidad lo que se crea es la mirada misma. O sea, el mirar es esta especie de aparición de estos relieves del mundo. O sea, de repente hay cosas de las que no podemos escapar. Hay una especie de advenimiento, hay lo que le ocurre a la mirada, ¿no? Esto que de alguna manera es una especie de sobresalto para la mirada. Y me acuerdo de esta reflexión que suscita una y otra vez el trabajo de Cézanne, ¿no? En particular esta especie de pintura del monte, ese Sainte-Victoire, ¿no? Y toda esta especie de tentativa extraordinaria de Cézanne de mirar eso hasta que el fundamento mismo de la mirada, ¿no? Se haga presente en esta especie de permanencia del mirar o de insistencia del mirar. Es decir, miramos y miramos y miramos y miramos y de repente algo le ocurre a la mirada que percibe esa especie de naturaleza fundamental de lo mirado. Y eso es una especie de profunda experiencia que trastorna completamente, ¿no? La certidumbre del mirar, porque no es en realidad lo que estamos viendo a primera vista, sino que aparecen toda otra serie de procesos que se hacen ver en ese momento, ¿no? Ahora, esta dimensión enigmática de la experiencia del ver, hace un momento nos dabas una conferencia sobre Freud y Benjamin, involucra directamente a Freud. Claro, claro. Sí, en realidad Freud está permanentemente interrogado porque él descubre en este relieve del mundo algo que podríamos llamar un objeto de amor, ¿no? Okay. En el mundo. Si de repente hay algo extraño que es un objeto que de alguna manera te captura en el paisaje, podríamos decir, neutro del mundo. De repente emerge una presencia ante la cual no puedes evitar esta especie de captura, te cautiva y te captura literalmente, ¿no? Y eso establece ya una especie de diferencia. Este objeto de repente toma un sentido, pero no es porque en sí mismo salga, sino porque tú lo has investido, ¿no? De una especie de fuerza, de relevancia que a su vez se te impone, ¿no? Y que emerge de ti mismo y al mismo tiempo te somete, ¿no? Este juego que es el juego del amor, de la fascinación, de lo que cautiva. Del, ¿no? Cortejo. Del cortejo también, claro. Y ya ahí, en ese dar sentido a la captura, aparece toda una especie de trayecto
trayecto, que es el trayecto básicamente de la construcción de las identidades. ¿Quién es? ¿Qué es ese otro objeto? ¿Qué es para mí? ¿Qué significa para mí? ¿No? Pero está todo, digamos, configurado según esta serie de impulsos propios del sujeto mismo, ¿no? Yo recuerdo un señalamiento bastante enigmático, como casi todos los que hace Jacques Lacan, cuando habla de la captura del sujeto por la imagen. Y un poco, creo que de lo que trata de dar cuenta o lo que trata de plantear es esta dinámica de construcción de la propia representación de sí, del sujeto, a partir de la imagen que tiene de los otros. Las figuraciones que el mundo cultural, parental, que el mundo social van haciendo de lo que este sujeto, que en este proceso de crecimiento, de maduración, ha de ser, ¿no? Eso me parece que es un planteamiento muy, muy interesante, me parece que está conectado. Sí, en el trabajo de Lacan hay un primer momento en su reflexión, que es cuando él trata como de entender la génesis de una cierta faceta de la identidad del sujeto, una génesis temprana. Y él sí, digamos, centra su reflexión sobre la relación entre el hijo recién nacido y la madre. Así ¿no? es. Ajá. Y entonces, ¿cómo? En realidad, él dice, bueno, el niño construye una identidad de sí, ¿no? En el reflejo que advierte en los ojos de la madre. Él se mira en los ojos de la madre y es de repente esta imagen que los ojos de la madre le devuelven lo que constituye su propia identidad, ¿no? Bueno, esa es una visión extraordinariamente provocadora porque es en realidad una metáfora y al mismo tiempo una interrogación sobre el mirar, o sea, claro. Porque, digamos, uno no puede tomar literalmente este enunciado, no puede decir el niño se mira en los ojos. Es una metáfora, pero es una metáfora que es más que una metáfora, ¿no? Es una metáfora que trata de iluminar el sentido del mirar y la fuerza de esta relación especular, ¿no? Claro. Que por algo se llama especular, es decir, el espejo, la imagen, el juego de imágenes, de reflejos, pero son reflejos que no constituyen un objeto así patente, ¿no? Sino una especie de fuerza, de sentido constructivo del mirar, que es lo que percibo en la madre. Es decir, la madre me está construyendo, me está, modelando de alguna manera. Y es ese modelar de la madre el que de alguna manera percibo como, ¿no? un objeto que al mismo tiempo me da forma, me da identidad, me da nombre incluso, ¿no? Claro. Ahora, esto dibuja un territorio íntimo, digamos. Ajá. Pero la más que metáfora, como bien has dicho, puede extenderse a un territorio más amplio. Claro. Y de repente no solamente es esta configuración de la singularidad íntima, ajá, sino también de la singularidad social, claro, identitaria, ¿no? Claro. Es decir, y también plantea quizás un escenario, no sé, trágico quizás también, ¿no? Porque, bueno, se puede ver de dos maneras. Se puede ver como un escenario trágico en el sentido de, en última instancia, incluso cuando sales del territorio íntimo, en ese territorio colectivo, también la figuración de sí es el resultado de ese espejeo con las estructuras y las instituciones sociales, ¿no? Claro. Ahora, digo que también se puede ver de otra manera porque a mí me resuena siempre en esta reflexión de Lacan, pues la dialéctica hegeliana, ¿no? Y toda esta idea de, en realidad siempre somos un juego de reenvíos y de relaciones con los otros. No parece haber otro escenario, ¿no? Claro, sí, porque en realidad cuando reflexionamos sobre esta relación madre-hijo,
en realidad no podemos hacer abstracción de que el sentido mismo de lo materno está dado por el vínculo con el otro, con el padre, ¿no? Claro, claro. Hay un tercero. Hay un tercero siempre, un otro, ¿no? Un otro que está ahí al mismo tiempo ausente y presente en esta relación madre-hijo. Ausente porque evidentemente está excluido de esta especie de captura en las imágenes, sí, pero está presente de manera inherente en la naturaleza misma de la madre. Y además porque quizás es la vía de salida, ¿no? Claro, de la, claro. Justamente de ese y ahí es enjambre. donde, claro, ahí es donde Lacan perfila una tragedia. Cuando sí, no está ese otro, cuando el sujeto no puede de alguna manera salir e integrarse en este diálogo con el otro, queda capturado en ese juego de imágenes y su destino es terrible, claro, es la destrucción, ¿no? O sea, es la desaparición como sujeto, ¿no? Entonces, pero aquí todo se juega en una especie de mirar objetos que no son del orden de la presencia perceptual, claro, ¿no? Sino un juego del mirar que mira otras cosas, mira intensidades, mira trayectorias, mira procesos de construcción de identidades y de posiciones, mira todo esto, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente la presencia del tiempo en la mirada ya hizo el efecto sobre nosotros. Y bueno, pues ya tenemos que concluir. Creo que varias cosas nos quedan de esta conversación con Raimundo Mier. Una sospecha sobre la mirada, un descolocamiento de los lugares comunes en torno a la mirada, un descolocamiento respecto a las certezas de que los objetos son lo que efectivamente constituyen el principio y fin de la mirada. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a las siguientes sesiones de Visiones Compartidas.